Saludos cordiales a los estudiantes cursantes de la asignatura de negociación colectiva. Les habla el profesor Dionis José Alvarado Pinto, que en esta oportunidad se encargará de desarrollarles el punto referido a los conflictos colectivos del trabajo, que vendría a ser el tercer y último pilar del derecho colectivo del trabajo. El artículo 97 de la Constitución Nacional va a establecer que los trabajadores, tanto del sector público como del privado, tienen derecho a la huelga, que es una expresión final de lo que es un proceso conflictivo. No se limita exclusivamente a la huelga, lo que implica los conflictos colectivos de trabajo, pero es su máxima expresión, porque es el derecho que tienen los trabajadores de poner fin a sus labores a los efectos de presionar al patrono para mejorar sus condiciones de trabajo o que éste retire algún tipo de acción o política que perjudique los intereses de los trabajadores. Ese mismo artículo 97 establece que ese ejercicio del derecho a huelga se va a ejercer bajo las condiciones que establezca la ley, que parece algo razonable, pero debemos tomar en cuenta también que el Estado es patrono y tiene intereses también en esa regulación de la huelga. El artículo 472 del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo de los trabajadores y trabajadoras va a establecer que las negociaciones y conflictos colectivos que surjan entre uno o más organizaciones sindicales de trabajadores y uno o más patronos para modificar las condiciones de trabajo, para reclamar el cumplimiento de las convenciones colectivas o para oponerse a que se adopten determinadas medidas que afecten a los trabajadores, se tramitarán de acuerdo a lo establecido en la ley. El referido artículo, aparte de establecer la obvia competencia que tiene la ley a los efectos de regular los conflictos colectivos de trabajo, va a establecer también tres tipos de conflictos colectivos según la doctrina, de acuerdo a sus causas. Tendríamos en primer lugar los conflictos de novación para cambiar las condiciones de trabajo o modificarlas. Por ejemplo, negociar una convención colectiva de trabajo para cambiar las condiciones laborales. Segundo tipo de conflicto, los conflictos de ejecución, que sería para reclamar el cumplimiento de las convenciones colectivas de trabajo, de las actas convenio o de cualquier acuerdo que se haya celebrado entre trabajadores y patronos para mejorar sus condiciones laborales. Es para exigir el cumplimiento de esos acuerdos. Y el tercer tipo de conflictos serían los conflictos de defensa, que son para oponerse a las medidas que adopte el patrono que afecten los intereses de los trabajadores. Por ejemplo, un despido masivo. El artículo 473 del referido Decreto Ley del Trabajo va a establecer la función mediadora de la Inspectoría del Trabajo a los efectos de prevenir los conflictos colectivos. En este sentido, cuando la Inspectoría, la Administración del Trabajo, tenga conocimiento de elementos que indiquen el surgimiento o desarrollo de un conflicto colectivo de trabajo, deberá tratar de mediar entre las partes a los efectos de prevenirlo, pero en ningún momento esto implica la negación de la admisión de los pliegos que le presenten las partes relacionadas en dicho conflicto, ya que sería negatoria de sus derechos. En ese sentido, el artículo 474 del referido decreto ley in comento establece la potestad que tiene el inspector del trabajo de establecer una etapa breve de negociación entre las partes a los efectos de mediar y solucionarlo o prevenirlo. Igualmente, conforme al artículo 475, si ese conflicto del cual entra en conocimiento el inspector del trabajo está relacionado con servicios públicos o entes del Estado, deberá notificar al Procurador General de la República o el del Estado o el de los municipios según sea el caso. ¿Y cuándo finalmente comienza un procedimiento conflictivo conforme a la ley? La respuesta a esta interrogante la vamos a encontrar en el artículo 476 del referido Decreto Ley del Trabajo, que establece que el procedimiento conflictivo comenzará en el momento en que se interponga el pliego de peticiones ante la Inspectoría del Trabajo, y ésta deberá admitirlo siempre y cuando cumpla con las condiciones establecidas en dicho artículo para su admisibilidad.
como por ejemplo que el pliego de petición esté basado en el hecho de que el patrono se haya levantado de la mesa de discusión de una convención colectiva de trabajo, simplemente le diga al sindicato no quiero discutir más, o que aplique posiblemente tácticas dilatorias que impiden llegar a un acuerdo y se rebase el tiempo máximo establecido en el artículo 441, que establece 180 días a los efectos de discutir una convención colectiva de trabajo, aunque puede ser prorrogable, pero puede darse el caso de una táctica dilatoria por parte del patrono que haga interminable esa discusión. Entonces se le habilita esta posibilidad al sindicato para ir por la vía conflictiva. En este mismo sentido ocurre cuando hay una reunión normativa laboral, que es un proceso de negociación para producir una convención colectiva por rama de actividad. En ese sentido, los representantes de los trabajadores, salvo que decidan ir a un proceso de arbitraje, podrán iniciar un proceso conflictivo a través de un pliego, precisamente porque se agotó el tiempo de la negociación por rama de actividad y no se llegó a ningún acuerdo, y tampoco se decidió ir a un arbitraje. Y otro supuesto que justificaría la interposición de un pliego para iniciar un proceso conflictivo sería que el patrono anteriormente ya había participado en otro proceso conflictivo, se había acordado un conjunto de obligaciones para las partes y el patrono haya incumplido con dichas obligaciones, habilitando de este modo al sindicato a interponer un pliego de carácter conflictivo para obligar finalmente al patrono a cumplir con lo pactado. Pero existe un requisito sine qua non de admisibilidad que debe acompañar a estos supuestos que justificarían la interposición de un pliego a los efectos de iniciar un proceso conflictivo, y es que se haya agotado los procedimientos conciliatorios previos a este procedimiento formal conflictivo que estén establecidos en las leyes o pactados en las convenciones colectivas. Debemos recordar que el artículo 440 establece un comité de evaluación y seguimiento del cumplimiento de las convenciones colectivas de trabajo, y esa instancia se debería haber reunido previamente a los efectos de discutir esa situación conflictiva entre las partes en una relación laboral. Entonces, una vez interpuesto el respectivo pliego de peticiones, se da inicio al procedimiento conflictivo y, de acuerdo al artículo 478 del referido Decreto Ley del Trabajo, dentro de las 24 horas siguientes a introducido dicho pliego, la Inspectoría del Trabajo deberá notificar sobre ese pliego al patrono para que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 479 del citado Decreto Ley, dentro de las 48 horas siguientes a la admisión, se proceda a designar 2 representantes y un suplente por parte de los trabajadores y 2 representantes y un suplente por parte del patrono, que deberán ser personas directamente vinculadas con la entidad de trabajo, es decir, trabajadores o directores representantes del patrono o el patrono mismo que pertenezcan a esa entidad de trabajo. En ese sentido, deberán instalarse como una junta de conciliación estos designados dentro de las 24 horas siguientes a la designación, a los efectos de deliberar y discutir la solución a ese conflicto a través de las fórmulas de conciliación y de mediación, porque el inspector de trabajo va a participar presidiendo las reuniones de dicha junta de conciliación. Y una vez instalada esa junta de conciliación, se van a efectuar un conjunto de reuniones que pueden producir 2 cosas. La primera, una recomendación unánime que establezca términos de arreglo del conflicto o que dicho conflicto sea sometido a un proceso de arbitraje. Y la segunda cosa que puede producir esas reuniones es un acta declarando la conciliación imposible, es decir, que no hubo manera de poner de acuerdo a las partes, y en esa acta se debe determinar cuál de las partes rechazó ir a un proceso de arbitraje, porque el propio inspector del trabajo que preside esas reuniones va a proponer de oficio que solucionen el conflicto a través de un proceso de arbitraje, pero este proceso es voluntario. Es decir, si el sindicato dice, mire, nosotros no estamos de acuerdo con ir a un proceso de arbitraje, vamos a ejercer nuestro derecho a huelga, y están perfectamente en su derecho de ir por ese camino.
En ese sentido, el inspector de trabajo le deberá levantar un informe detallado donde se van a especificar las causas del conflicto, un extracto de las deliberaciones de las partes, un resumen de las posiciones y argumentos esgrimidos y cuál de las partes fue la que se negó a ir a un proceso de arbitraje y deberá darle publicidad a ese informe. Tenemos que tener claro que cuando el producto de esas reuniones de la Junta de Conciliación es una recomendación unánime, es decir, que ambas partes se ponen de acuerdo, ya sea para establecer términos de arreglos específicos de la controversia o someter a arbitraje dicha controversia de manera voluntaria porque no se llegó a ningún acuerdo entre ellos, estamos en presencia del fin del proceso conflictivo, porque ambas partes se pusieron de acuerdo para solucionar en el fondo el problema o para someter a un tercero el problema, que vendría a ser a través del llamado proceso de arbitraje, que no es otro que un proceso de jurisdicción voluntaria a través del cual un tribunal de arbitraje conformado por árbitros van a decidir sobre el fondo de la controversia a través de lo que se conoce como un laudo arbitral, que va a ser de obligatorio cumplimiento por las partes involucradas. Pero en cambio, si el producto de esas reuniones de la Junta de Conciliación es una declaratoria de conciliación imposible y de rechazo del proceso de arbitraje voluntario, entonces estaríamos encaminados a una agudización del proceso conflictivo que ha escalado a la huelga, que la vamos a ver contemplada en el artículo 486 del referido decreto ley, que la define como la suspensión colectiva de las labores por parte de los trabajadores interesados en un conflicto colectivo de trabajo. En pocas palabras, la huelga es un mecanismo por el cual los trabajadores presionan al patrono al suspender sus labores para que éste acepte un acuerdo que favorezca a esos trabajadores en cuanto a sus condiciones de trabajo. Pero el ejercicio de este derecho a huelga debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 487 del referido decreto ley del trabajo, que establece como primer requisito, y resulta obvio, que se haya interpuesto un pliego de peticiones ante la Inspectoría del Trabajo que dé inicio al proceso conflictivo. En segundo lugar, que se hayan fijado los servicios mínimos y los servicios esenciales. Por ejemplo, si se va a realizar una huelga en un hospital, se requiere garantizar que el servicio de emergencia se mantenga vigente para no ocasionar una afectación grave a la colectividad y a los pacientes que residen en ese hospital. Igualmente, en el caso de una entidad de trabajo, se deben garantizar los servicios mínimos para el mantenimiento de las maquinarias que pueden dañarse si no son atendidas por sus trabajadores en un determinado tiempo. En ese sentido, se está preservando la entidad de trabajo y por tanto los mismos puestos de trabajo. Y el tercer y último requisito es que hayan transcurrido 120 horas luego de admitido el respectivo pliego. Sí, señores, una vez que ha admitido el pliego de peticiones en la Inspectoría del Trabajo, va a correr este lapso corto de 120 horas en el cual los trabajadores van a poder ejercer su derecho a huelga una vez cumplido con los requisitos anteriores. En este sentido, la Junta de Conciliación que ya hemos mencionado podrá coexistir con un proceso que ya se convirtió en una huelga. Es decir, se está reuniendo la Junta de Conciliación y al mismo tiempo ya hay una paralización de actividades por parte de los trabajadores que han cumplido con los requisitos, donde no están prestando ningún servicio y hay una suspensión de la relación de trabajo. En ese sentido, la Junta de Conciliación tiene la presión de un conflicto colectivo que ya se convirtió en huelga y por tanto la presión sobre el patrono es mayor a los efectos de llegar a un acuerdo con los trabajadores. En ese sentido hay que tener claro que la huelga puede estallar, ya sea porque de las reuniones de la Junta de Conciliación derivó una declaratoria de que la conciliación es imposible y se rechazó el arbitraje, o durante esas reuniones
Los trabajadores deciden ejercer su derecho a huelga porque ya transcurrieron las 180 horas desde el momento de la admisión del pliego y ya se cumplieron con los requisitos referidos a la fijación de los servicios mínimos y los servicios esenciales. Por tanto, se habilita el estallido de una huelga que también sirve para presionar al patrono. Y los trabajadores que están ejerciendo su derecho a huelga van a ser protegidos por la ley tal como lo establece el artículo 489 al establecer un conjunto de prerrogativas que ellos gozan a los efectos de proteger el ejercicio de su derecho. En este sentido, los patronos no podrán contratar a otros trabajadores de manera temporal para suplir las actividades suspendidas de estos trabajadores en ejercicio de su derecho a huelga. E igualmente los mismos van a gozar de inamovilidad laboral, en pocas palabras no podrán ser despedidos sin causa justa debidamente aprobada por la Inspectoría del Trabajo y adicionalmente la antigüedad de estos trabajadores que ejercen el derecho a huelga no se verá afectada, ya que en esa suspensión de la relación de trabajo la antigüedad se sigue computando. Pero ¿qué sucede si una huelga se extiende demasiado en el tiempo y comienza a afectar los intereses del colectivo, de la preservación de la propia entidad de trabajo y de los intereses de los propios trabajadores? ¿Se podrá eternizar en el tiempo? La respuesta a esta interrogante la vamos a encontrar en el artículo 492 del referido Decreto Ley del Trabajo, que establece la figura del arbitraje obligatorio. Y es que cuando el Estado se percata que una huelga se ha extendido demasiado en el tiempo y está afectando gravemente los intereses del colectivo, que va a proceder a decretar la llamada reanudación de faena, que obliga a los trabajadores a reincorporarse a sus puestos de trabajo, derivando la controversia que originó la huelga a un proceso de arbitraje que ya no será en este caso de carácter voluntario, sino de carácter obligatorio, poniendo fin de manera definitiva al conflicto colectivo de trabajo. En conclusión, la contradicción entre capital y trabajo siempre va a generar conflicto, y los medios de autocomposición procesal como la conciliación que pone de acuerdo a las partes o la mediación que interviene un tercero para poder lograr ese acuerdo van a resultar beneficiosas a los efectos de lograr la paz laboral, pero sin descartar esta poderosa herramienta que es la huelga para hacer valer los derechos de los trabajadores, ya que es uno de los pilares constitutivos del derecho colectivo del trabajo. Bueno, hasta aquí vamos a desarrollar este pilar fundamental del derecho colectivo del trabajo, que es el conflicto colectivo de trabajo. Nos veríamos entonces en otra oportunidad. Hasta luego.